Bueno, bienvenidos a esta novena reunión del Seminario del Centro para el Estudio de la Democracia, Soberanía sobre los Orgullosos, sobre el Leviatán de Thomas Hobbes. Espero que todo el mundo haya tenido un muy placentero descanso de Semana Santa, o la Semana Mayor, como a alguna gente le gusta decir. Ya nos quedan tres sesiones para esta sesión y dos más para terminar el seminario. Y como envié por email, hice una revisión al sílabo de la lectura sugerida. En esta reunión vamos a discutir los capítulos 22 al 24, en la próxima el 1 de mayo el 26 al 28 y finalizamos con el 29 al 31. Lo que era la discusión sobre los capítulos 19 al 21, yo la resumí en la última sesión junto al capítulo 18. Y entrando ya de lleno a lo que es el capítulo 2, 23 y 24, estas lecturas yo encontraba que son interesantes por dos razones. La primera, que tiene que ver simplemente con la teoría del texto como tal, o la teoría política que se está desarrollando en el texto, es que si uno se deja llevar demasiado por los Cliff Notes o por los bosquejos que se hacen del Leviatán y de la filosofía de Hobbes en material que, que lo que hace es resumir o dar simplemente un blurb del texto, siempre se enfatiza este asunto de que Hobbes está procurando defender el concepto de un soberano absoluto, y muchas veces pues dejan afuera la parte donde Hobbes menciona la posibilidad de una asamblea soberana, y segundo, enfatizan la parte del rey como el monarca, como soberano absoluto. Y ese acercamiento yo creo que pecaría de ignorar que Hobbes no está hablando de un régimen o de una soberanía personalista donde el rey actúa, o el soberano, vamos a decirlo así, para poder permitir también para la asamblea, de que el soberano actúa personalmente como una figura tipo el duce o dictatorial. eh, Se habla, ¿verdad? Hay esta cita que le adjudican a Pinochet en Chile, de que él decía que en Chile no se mueve una hoja sin que él lo supiera. Primero, eso nunca ha ocurrido nunca en la vida, pero segundo, esa no es la visión del soberano que está desarrollando Hobbes. Cuando Hobbes habla de soberano, el Leviatán, él está hablando de una criatura artificial, una criatura creada por, por el diseño de los mismos seres humanos, que se constituyen en cuerpo político. Y más allá de eso, la imagen del soberano que vimos, por ejemplo, en el arte de la cubierta del libro, pues no es un tipo bien grande, es una figura del soberano, pero compuesta por varios individuos que son los que en conjunto montan al soberano, a la criatura artificial. Así que la visión del soberano de Hobbes no es personalista, es mucho más compleja. Y en el capítulo 22, 23 y 24 vemos una discusión enfocada en el cuerpo de ese Leviatán artificial. El capítulo 22 habla sobre lo que él define como los sistemas, que son grupos, agrupaciones, ¿verdad? O instituciones de individuos dentro que están sujetos a la soberanía del Leviatán o del soberano absoluto. Luego, en el capítulo 23, él está discutiendo, eh, perdóname, en el capítulo 23, él habla sobre los ministros,
o las personas a las cuales el soberano le delega funciones o poder. Y en el capítulo 24 él está hablando de la nutrición y la reproducción del Commonwealth, entiéndase de la economía dentro del Commonwealth y de hasta la posible expansión del Commonwealth a través de la creación de colonias o de provincias. Y lo que vemos entonces es que esa discusión de esos tres capítulos te demuestran que Hobbes no está pensando que el rey o que la asamblea soberana está actuando directamente sobre todo, que tiene un control totalitario. Iba a decir algo, Manuel, perdón. Perdón, sí, ya. Que no está hablando de un soberano que está metido en cada asunto de, de la vida directamente, sino que Hobbes reconoce que tanto por cuestión de la expansión territorial, como quizá incluso la complejidad ya de la sociedad moderna que él está viendo desarrollándose. Estamos en los periodos tempranos del capitalismo, estamos en los periodos tempranos de la industrialización, la revolución científica, etcétera. El Leviatán no es el rey absoluto de Luis XIV, que decía el Estado soy yo. El Leviatán es propiamente hablando eh, un cuerpo artificial, pero se me fue la palabra correcta. No es que sea artificial, sino que es un cuerpo institucional, legal o jurídico o de ficción que requiere no solamente la presencia del soberano, sino la presencia de las instituciones que lo dejan ser soberano sobre la sociedad. En el otro factor importante, la otra parte que encuentro interesante de esto, especialmente nosotros leyendo desde Puerto Rico, es que mucha de la discusión de estos temas pues, nos afectan de una manera, nos tienen cierta relevancia, ¿verdad? A discusiones políticas locales, entiéndase, pues la discusión de las colonias, la discusión sobre los cuerpos políticos subsidiarios, las provincias, y cuando habla del asunto de la economía, creo que también tiene, como hemos discutido en reuniones anteriores, tiene cierta relevancia en cómo hoy en día hablamos de la economía como si fuera algo que existe aparte del régimen político dentro del cual se desenvuelve. Hablamos de la economía como si fuera incluso algo que puede ir por encima de la política. Y en la época de Hobbes, y en el tiempo que él está escribiendo el Leviatán, y esto lo vimos también en algunos capítulos anteriores, esta discusión de los sistemas, de los ministros y de la economía como tal, Hobbes no solamente está tratando de describir los componentes del Leviatán, también está tratando de articular un argumento de por qué esos diferentes instituciones no tienen autoridad intrínseca o inherente a ellos. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos primero a los ministros. En el caso de los ministros, en la época de Hobbes, dado el progreso del feudalismo, habían ciertos, vamos a decir, funciones o autoridad que por tradición se heredaban de la misma manera que se heredaba tierra y que se heredaba un título. Así que habían ciertos duques o ciertos condes o ciertos varones que entendían que cuando ellos heredaban su título, pues no era solamente el título, era también la función de dirigir los ejércitos de tal. Y que esa función pública, ¿verdad? No estoy hablando de una función personal, esa función pública era de ellos como propiedad. Y era tan parte de su propiedad y su caudal como su tierra o como sus haberes individuales. Y Hobbes
en la discusión de los ministros está tratando de argumentar de que no, eso no es cierto. Toda función pública en realidad es meramente una delegación del soberano. Similar a eso, cuando Hobbes discute en el área de los ministros el asunto de lo que él clasifica a los ministros que son responsables de predicar la doctrina religiosa o educativa aprobada por el soberano, él está argumentando de que, por ejemplo, el clero no tiene una autoridad independiente a la del rey o la del soberano, que era uno de los argumentos que, especialmente en el contexto de Escocia, pero también en el contexto de áreas que todavía continúan siendo católicas en Europa, seguía siendo un debate entre la fuerza del Papa y los reyes o los soberanos locales, y que en Inglaterra había sido un tema recurrente desde que Enrique VIII separó a la iglesia anglicana de la iglesia católica. En el caso de la economía, eso lo vamos a ver cuando Hobbes nuevamente habla sobre la propiedad, donde Hobbes específicamente hace un argumento de que el derecho propietario, esto lo habíamos adelantado ya también en reuniones pasadas, pero Hobbes en el capítulo 24 es un argumento expreso de que no hay tal cosa como un derecho o como la existencia misma de la propiedad privada independiente de el régimen que organiza el Leviatán o el Commonwealth una vez se constituye. Así que la idea de que el soberano, de alguna manera u otra, tiene una limitación natural y normativa cuando viene a su relación con la propiedad privada de sus súbditos, sean ciudadanos regulares o hasta incluso nobleza o incluso el clero, pues para Hobbes eso tampoco existe. Y en el caso de los sistemas, ya para esta época estamos viendo que en la clase pasada habíamos hablado de la constitución de los authorities, o esencialmente corporaciones públicas, eh, pero también existían ese concepto de los authorities de la corporación pública, pues también era relevante pues, a la constitución de colegios profesionales, lo que le dicen los guilds o las ligas mercantiles o, lo, o, lo, perdóname, o las ciudades que habían podido llegar a un punto de desarrollo donde esencialmente se autogobernaban sujetos, ¿verdad?, al soberano o al parlamento superior, pero ellos habían ya gozado de cierta autonomía y frente al rey habían comenzado a reclamar una existencia independiente en términos de su autoría, ¿verdad? De su autoridad y su autogobernanza, como si fueran unos privilegios independientes a los del el soberano. Y en el caso de las corporaciones, pues ya estábamos viendo que especialmente en el caso de la constitución de Colonia, ya desde el principio se habían visto unas discusiones en términos de si esas colonias iban a estar sujetas a órdenes del rey en el futuro y de la metrópolis. Así que Hobbes está no solamente tratando de explicar la arquitectura del Leviatán a través de estas instituciones, sino que también está tratando de derrotar los argumentos que se habían utilizado eh, durante la guerra, previo a y durante la guerra civil en Inglaterra contra el rey Carlos y contra su hijo. Eh, ¿Alguna pregunta antes de que continúe o estamos bien? Ok, entrando ya como tal dentro de los capítulos, el capítulo 22 que habla de los Systems, Subject, Political and Private, Hobbes define un sistema como cualquier grupo de individuos unidos
para un interés común o de negocio. Y él los describe como los músculos del cuerpo político. O sea que son los sistemas, son, son las instituciones que le dan movimiento a la vida dentro del Commonwealth. Mientras que en el estado de la naturaleza, según Hobbes, no existe la capacidad no existe tal cosa como un pueblo o como una institución que actúa con una voluntad independiente, que actúa como una voluntad propia. En el estado de naturaleza de Hobbes, todos somos individuos en plena libertad y en el pleno derecho a utilizar nuestra fuerza, la mucha o la poca que tengamos de nuestra razón. Cuando entramos en el Commonwealth, eh, Hobbes primero reconoce la capacidad de acción colectiva a través del representante, entiéndase el soberano. Previo a eso, no hay la capacidad de acción colectiva, solamente la reconoce en ese momento proto-Commonwealth, que es cuando el grupo de personas que va a formar el Commonwealth por institución, en el ejercicio intelectual de la institución del Commonwealth, se juntan bajo la regla de que van a decidir entre ellos, mediante un voto mayoritario, a quién declarar soberano para delegarle todos ellos su derecho individual a esa persona y constituirlo representante autorizado del colectivo que lo instituyó. Así que esa primera acción de capacitar la acción colectiva, Hobbes reconoce que entonces lleva a que se abra el camino para diferentes acciones colectivas dentro del Commonwealth que se instituyó. Eh, Sin el Commonwealth, bajo la teoría de Hobbes, no puede existir una acción colectiva. Y eso yo creo que es importante tenerlo en mente, tanto por el argumento que está haciendo, sino también por el asunto legalista que él está ahora introduciendo en la discusión, porque para Hobbes, sin la ley, que después hay un capítulo más adelante que es solamente dedicado a lo que es ley, pero sin la ley hay una incapacidad de crear las ficciones jurídicas y las ficciones sociales que, que conllevan industria, la vida cultural más allá de la interacción individual. Es en la Constitución del Commonwealth la declaración por el soberano de lo que es ley y de lo que es permitido y no permitido, que nosotros, como ciudadanos sujetos a ese soberano, ganamos la capacidad de actuar colectivamente con la confianza de que siempre y cuando actuemos colectivamente bajo la ley, vamos a poder desarrollar estos proyectos que fuera del Commonwealth no estarían disponibles. Eh, que refuerza el argumento de Hobbes de que es a través del Estado y a través de la constitución de un Commonwealth que no solamente aseguramos una paz civil, sino que también aseguramos los mecanismos para que la vida sea de provecho. O sea, Hobbes no está argumentando de que estamos montando el Commonwealth para meramente mantenernos vivos, pero entonces vivir todo sujeto a esencialmente una esclavitud miserable o una existencia sin ningún tipo de sustento y de elevación de la condición material del ser humano. Por eso es que cuando Hobbes habla de qué puede mejorar la vida, él habla de la ciencia, de la industria, del comercio, pero no es que simplemente eso surge del Commonwealth, es que el Commonwealth y el imperio de la ley del soberano y su aplicación de castigo y premio es lo que incluso nos da la capacidad para poder lograr esas cosas.
De lo contrario, todo conocimiento y todo esfuerzo es personalista y solamente va a durar lo que dure nuestras vidas individuales, que en el estado de naturaleza, según Hobbes, es muy corto. Los sistemas de Hobbes se pueden también se pueden dividir en aquellos que son regulares e irregulares. Los regulares son todos aquellos que tienen un representante. Entiéndase, una compañía tiene una junta de directores y esa junta de directores es la que ejerce la dirección de los asuntos de esa compañía. Eh, un colegio profesional va a tener o una junta o va a tener un director, etcétera. Pero esa persona es lo que la hace regular es que ese sistema capacita a un representante a actuar y a, y a utilizar la fuerza colectiva de ese grupo. Los que son irregulares son esencialmente el grupo simplemente una agrupación de personas. Para Hobbes, pues si un ejemplo porque el ejemplo que se puede utilizar es alguna protesta o algo, pero vamos a decir que si los domingos, cuando yo voy a misa en mi parroquia, pues en ese momento somos un grupo irregular de personas que estamos viendo la misa y el cura que está dando la misa, pues no puede actuar en representación mía, pero estamos allí y somos un sistema, somos una parroquia que está allí. Pero en ese momento, ese grupo de personas, aunque puede constituir un sistema, no tiene una capacidad representativa. Eh, entonces tienes los sistemas que son independientes y dependientes. Los independientes hay solamente uno, el Commonwealth. Todo lo demás que sea dependiente a un Commonwealth o a un Estado, por naturaleza de la definición de Hobbes, es automáticamente dependiente. Y aquí es que uno ve uno de los truquitos argumentativos de Hobbes, de que lo que va a decir es, pues como solamente hay un tipo de clasificación independiente, que aquel Commonwealth o aquel cuerpo político que está sujeto, que es representado por el soberano, pues ninguno de los otros cuerpos que están en Inglaterra reclamando independencia puede constituir puede reclamar independencia del, del soberano o del rey en ese caso. Y los que son, que le está haciendo ya nota, incluso si tú eres un representante, vamos a decir que en un Commonwealth existe una presencia autorizada, puramente legal, de unos intereses que clasificarían como un system, pero que responden a un soberano externo. Hobbes no los clasificaría como independiente tampoco. Si estás dentro de la zona de autoridad del soberano de ese territorio, aunque tú estás ahí por misión o por delegación de un cuerpo, de un soberano externo, dentro de ese territorio tú no tienes autoridad independiente a la que tiene el soberano. Yo les diría que el ejemplo más reciente es la discusión sobre TikTok dentro de los Estados Unidos. TikTok, una corporación o varias corporaciones organizadas sujeto a las leyes de diferentes jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, su último dueño es unas corporaciones en China que simultáneamente están sujetos al régimen de la República Popular de China. Y por ellos estar sujeto a ese régimen, en esencia ser parte del caudal total de la República Popular de China, eso a ellos no les da ninguna, vamos a decir, ninguna protección de que Estados Unidos a nivel federal
pase legislación para o requerir que el gobierno de China se entregue sus intereses propietarios o que cierren. Y eso no se basa, aunque se utiliza el pretexto de seguridad nacional, una visión de Hobbes, bajo la teoría de Hobbes, la, la, la razón real de por qué eso puede ocurrir es porque dentro de los Estados Unidos, lo que ese sistema es dependiente del soberano, que es el gobierno federal, no es el gobierno de China. En los tiempos de Hobbes, esto sería relevante, probablemente se vio como una referencia a los intereses del Papa en la iglesia, en los diferentes reinos o repúblicas de la Europa de esa época. El Papa siempre, o el Estado papal, siempre había reclamado que sus intereses dentro de cualquier reino de Europa, incluso fuera en las colonias, estaba sujeto a su administración directa, a sus leyes o a sus órdenes. Eh, y, en, y de hecho, ese tipo de debate continúa hasta el día, el día de hoy, con asuntos que tienen que ver con la propiedad de la Iglesia Católica. Pero ese es un ejemplo. Entonces, el, los sistemas regulares dependientes, e incluso los irregulares, tienen una subdivisión adicional. Están los que son políticos y están los que son privados. Ya les di un ejemplo de lo que Hobbes clasificaría como privado, entiéndase los intereses de un soberano externo que estén dentro del Commonwealth, y, pero en general sería cualquier grupo, cualquier sistema que se forma por los mismos ciudadanos bajo la autoridad, bajo alguna autoridad que ha otorgado el soberano y que eh, su propósito son fines que no tienen nada que ver con el ejercicio de la función pública. Entiéndase que no están actuando con una delegación de poder del soberano. Nosotros hoy en día no se nos hace difícil imaginarnos ese tipo de sistema. La corporación, la compañía de responsabilidad limitada, eh, la, hasta hasta la sociedad de bienes gananciales, ¿verdad? En un matrimonio es un sistema, porque es una agrupación de personas, eh, está sujeto a una ley que autoriza esa agrupación, entiéndase la Ley General de Corporaciones, entiéndase el Código Civil, si quieren, vamos a hablar de cooperativas, pues la ley de cooperativas, y están por esa ley autorizados a actuar de cierta manera, pero para llevar a cabo funciones que no tienen nada que ver con el ejercicio del poder que ejerce el soberano en asuntos políticos. Eh, en la época de Hobbes, quizás eso sería algo más raro de ver, ¿verdad? Porque todavía el derecho corporativo y el derecho propietario no había llegado al nivel de abstracción que nosotros gozamos hoy en día, pero es esencialmente lo que está describiendo Hobbes y que es incluso el, uno de los fundamentos del derecho de asociación que, que está consagrado en la Constitución de los Estados Unidos y en la de Puerto Rico y en casi todas las demás, eh, eh, los demás países o regímenes liberales democráticos. El, los sistemas que son públicos, como mencioné, son aquellos sistemas donde el soberano no solamente autoriza la organización del sistema, sino que les está delegando funciones
que originan en él, pero son funciones soberanas, son lo que nosotros le diríamos funciones públicas o políticas. Y dentro de ese régimen, dentro de esos sistemas, eh, nosotros podemos imaginarnos lo que sería una provincia, ¿verdad? Si estuviésemos hablando del Imperio Romano, ¿verdad? La provincia, si estamos pensando en Inglaterra, serían los diferentes counties y que son cuerpos políticos que incluso ejercen gobernanza dentro de su área, pero que su existencia surge de una delegación del soberano y no surge de su de una autoridad inherente que le causa, los separa del ejercicio del soberano a ejercer su rol. En el caso de Puerto Rico, esa discusión de lo que sería un sistema público que ejerce ese rol de gobernanza mediante una delegación de soberanía del soberano total, yo creo que probablemente fue la discusión, fue lo que describiría la descripción del debate de estatus en Puerto Rico desde el 52 y posiblemente hacia el futuro. Eh, Porque en Puerto Rico, una vez se autoriza y se ratifica la Constitución del Estado Libre Asociado en el 52, el debate perenne de nuestra política era si esa Constitución le otorgó a Puerto Rico una soberanía independiente a la del gobierno federal, que anteriormente había ejercido soberanía bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Y ese debate, eh, tanto en lo jurídico como en lo político, eh, no llegó a una conclusión hasta que en el 2016 el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos baja dos decisiones. La primera es la de Franklin, que reclama que Puerto Rico no tenía el poder o la capacidad de legislar su propia ley de quiebra para corporaciones públicas, no obstante que la ley de quiebra federal lo excluía. Y en Pueblo versus Sánchez Valle, lo que se decide es que un acusado en Puerto Rico no puede ser, si es acusado por el gobierno estatal o si es acusado por el gobierno federal, se activa la protección de double jeopardy, que significa que o es uno o el otro. No puede ser los dos. Los dos no pueden tener un turno al bate, contrario a cómo es a nivel de los estados, donde el sistema jurídico reconoce que los estados, al ser soberanos, pues no activan double jeopardy cuando uno hace el otro. Eh, y el argumento esencialmente de Pueblo versus Sánchez Valle, no obstante que Puerto Rico es un cuerpo político que está organizado bajo una constitución que ejerce, tiene una cultura democrática en términos de su gobernanza local, el que el gobierno federal haya autorizado montar ese régimen no significa que el soberano federal eh, esencialmente renunció a su soberanía hacia el futuro. La cita y la cita que se utilizaba mucho en el debate para justificar esto previo a esos casos era en la argumentación que hace Luis Muñoz Marín frente a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para defender la aprobación del proyecto de la Ley Pública 600, en la que termina siendo autorizando el ELA. Él tiene esta famosa cita donde él dice, bueno, si la gente, y dice, if the people of Puerto Rico should go crazy, Congress can always legislate again. Y él dice, pero no creo que la gente de Puerto Rico va a go crazy, etcétera.
Eh, en el 2016, pues aparentemente el Congreso pensó lo contrario, porque nos pusieron una Junta de Supervisión Fiscal, que no obstante es creada plenamente por el gobierno federal, la designó como una entidad territorial, o sea que no es federal tampoco. La Junta de Supervisión Fiscal es otro sistema público creado por el gobierno federal, pero que el mismo gobierno federal dice, pero no soy yo, eres tú. Y la única razón que puede hacer eso es por el ejercicio de su soberanía, que entonces eso lo ratifica el Tribunal Supremo en el caso federal, en el caso de Aurelius. Así que yo por lo menos siempre encuentro interesante y quizá pues, perversamente cómico que todas estas cuestiones que está hablando Hobbes en los 1600, de alguna manera u otra, uno las ve reflejadas en los asuntos contemporáneos. Y si lo queremos llevar a un nivel un poquito más controversial, pero a nivel de Estados Unidos, eh, yo creo que Hobbes, si ve el organigrama estatal y federal de los Estados Unidos, te diría, los estados no son soberanos de verdad. Los estados en realidad son provincias, y toda su autoridad es delegada por el gobierno federal, que fue el soberano que montaron en el 1789 con la segunda constitución, después de que se reemplaza los artículos de confederación. Dentro del mundo, ¿verdad? De los sistemas de Hobbes, Hobbes también habla de que están los sistemas. Hobbes reconoce que hay sistemas esencialmente ilegales, que son o que tienen propósito evil o seditious. Hobbes le reconocería la clasificación de sistema a una ganga o a la mafia, o incluso a, a un cabal de agentes encubiertos de un gobierno externo, pero para Hobbes el punto no es o sea, el punto de clasificar los sistemas no es reconocerlos. Él dice, sí, no, yo los puedo reconocer. El punto para Hobbes es argumentar que los únicos sistemas o agrupaciones que son legítimas y que merecen algún tipo de, entre nosotros, algún tipo de deferencia, son aquellos autorizados por el soberano. Y si el soberano no los autoriza o ya no los reconoce o actúan de una manera que no es consistente con la autorización del soberano, ninguno de nosotros tiene justificación de otorgarle deferencia a ese sistema, ¿verdad? Y, y eso es, para Hobbes, ¿verdad? Y esta es la parte importante. Si, si dentro de un cuerpo político subsidiario y dependiente al soberano, el representante de ese cuerpo político procura actuar en contra de ese soberano, tú como entidad, como persona sujeta a ese cuerpo subordinado, no vas a poder reclamar que simplemente estás siguiendo las órdenes. Así que Hobbes, cuando está también no solamente limitando, vamos a decir, la independencia de esos cuerpos subordinados o los reclamos de independencia, sino que también está tratando de socavar está tratando de socavar que los que están sujetos a esos cuerpos subordinados le sigan la corriente. O sea que tu relación es directa con el soberano porque es al soberano a quien tú le cediste tu libertad natural a cambio de que el soberano te proteja. No fue al gobierno provincial de, de tu comarca, no fue a tu patrono, que es el jefe de la corporación para la cual tú trabajas, y definitivamente no fue
ni al párroco de tu iglesia y no fue al presidente de tu colegio profesional. Así que, y eso contrasta marcadamente con lo que era la visión más feudal de las instituciones de la Europa medieval y incluso renacentista, donde no se entendía que tú como individuo tenías necesariamente una relación directa con el rey o con el emperador o lo que fuera, sino que a menos que tú no fueras un noble o eras parte de uno de los estados que tenía relación directa con ese rey, tu relación siempre tenía un intermediario. Y todo el montaje feudal estaba basado en la relación de intermediario y los deberes que cada intermediario debía hacia abajo en la cadena. Y Hobbes en este capítulo esencialmente está diciendo, y en los próximos capítulos va a decir, no, tu relación es directa con el soberano, porque es al soberano a quien tú le cediste tu libertad y a quien tú diste tu libertad natural y es a ti a quien el soberano directamente le debe protección y el cumplimiento de las leyes, etcétera, y, los beneficios del régimen. Así que y un ejemplo quizás más moderno del argumento es que por mucho tiempo, o sea, la Constitución de los Estados Unidos, en su etapa original, en realidad no concebía que el ciudadano tuviera una relación directa con ese gobierno federal. El ciudadano tenía una relación directa con su estado, ¿verdad? Con el gobierno de su estado, pero toda su relación con el gobierno federal tenía un intermediario. En el caso del Congreso, pues tú ibas a enviar representantes, pero solamente era una porción geográfica de tu estado. Y en el caso del Senado, que enviaba representación del estado, originalmente eran escogidos por la Asamblea Legislativa de ese estado, no por el voto directo. Y el presidente, que era elegido por los estados, tampoco era elegido directamente, era elegido por este colegio de electores que también se escogía en cada estado según las reglas particulares de allí. Y el Tribunal Supremo, ahí nadie votaba por nadie, literalmente el presidente nombraba y el Senado confirmaba y el Estado no tenía nada que ver el ciudadano no tenía nada que ver directamente. Y con el desarrollo del Estado, del gobierno federal de los Estados Unidos, lo que ha ocurrido, tanto jurídicamente como de facto, es que cada vez más y más la relación del ciudadano americano es directa con el gobierno federal. Me permiten un momentito. Y por último, el asunto de dos últimas cosas. Este capítulo también creo que es rico en Hobbes reconocer que hay una gran variedad de cómo se pueden organizar los sistemas. A veces Hobbes también lo tratan de criticar de que es simplista o de que está reduciendo la complejidad de los asuntos sociales, por lo cual su teoría quizás no tiene relevancia en términos ya de las sociedades más complejas que surgieron de la modernidad. Y en este mismo capítulo, él te reconoce que hay una gran variedad de cómo tú puedes organizar los sistemas y de cómo esas instituciones pueden operar entre sí. En un momento él dice, en particular sobre los cuerpos políticos, the variety of bodies politic is almost infinite, where they are not only distinguished by several affairs for which they are constituted, wherein there is an unspeakable diversity, but also by the times, places, and numbers subject to many limitations. And as to their affairs, some are ordained for government, as first the governor of province may be committed to an assembly of men, and then this assembly is a body politic and the power limited by commission.
Eh, Así que Hobbes, no obstante su capacidad de hablar de, de articular estos principios en su teoría, estaba consciente de que esos principios tenían que poder ser, podían tener que describir o conglomerar la variedad de la vida en la modernidad y tenían que poder ser capaces de adaptarse a cualquier diferencia tanto de cultura o de espacio, de tiempo. Y, y segundo, el capítulo 22 también es importante en que ahorita mencioné que el punto entero del capítulo es demostrar cómo la constitución del Commonwealth es lo que de por sí nos permite tener, tener acciones colectivas dentro de nuestra sociedad, pero al hacer ese argumento, Hobbes niega la capacidad de suficientes individuos dentro de un Commonwealth de, de organizarse de una manera que pueda objetar la fuerza del soberano si no es mediante la rebelión y la entrada al estado de la naturaleza. O sea, para Hobbes, un soberano no tiene, porque, por ejemplo, si montan una marcha de 500.000 personas o si los estudiantes de la UPR constituyen una de sus famosas coaliciones o comisiones, como sea que se llamen, y cierran los portones y se empiezan a autogobernar dentro de los portones, bajo la teoría de Hobbes, eso no merece ningún tipo de deferencia del soberano y más allá de eso, el soberano entonces está justificado en verlos como enemigos, lo cual tiene unas implicaciones eh, que pueden ser sumamente problemáticas hoy en día para nosotros que estamos más acostumbrados a que el soberano sea diferente a agrupaciones masivas de personas o de menos personas. Hobbes te diría, no, no, cuando se agrupan de esa manera, incluso el agruparse sin que sus objetivos sean conocidos, ya justifica que el soberano los vea como enemigos y que sean posiblemente un, una, un reto a la paz civil. Y en parte, pues, Hobbes está articulando eso para atender lo que eran en ese momento en el urbanismo emergente de esa época, los mobs, que entonces podían pasar espontáneamente y llegar a un sinnúmero de eventos. El capítulo 20, antes de moverme al capítulo 23, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bien, continuamos. El capítulo 22, Hobbes está hablando de sistemas, entiéndase a acción colectiva de un grupo de individuos. Interesantemente, en el capítulo 23, él reduce la resolución o la aumenta y habla de individuos. Entiéndase lo que son los ministros públicos. Y los ministros públicos, si los, si los, si los sistemas son los músculos, para Hobbes, los ministros públicos son los órganos, y así él los describe. Los ministros son, los ministros son lo que le permite al soberano tener relación con el Commonwealth como tal. Así que déjame ver cómo lo pongo de esta manera. De nuevo, Hobbes no está pensando en un leviatán donde el soberano ejerce su función pública de una manera personalista y directa. Hobbes Ah, reconoce, perdón, disculpa. no, tranquilo. Hobbes reconoce que el soberano, sea un individuo o sea una asamblea de individuos, tiene que necesariamente funcionar a través de instituciones o de delegados. Y para que y el delegado esencialmente
es el que actúa como los órganos que le dan, que le alimentan al soberano con la información, como si fueran los sentidos, para que el soberano actúe, ¿verdad? De lo contrario, la capacidad del soberano actual está limitado solamente a su entorno directo. Y entonces entras en la condición feudal donde necesariamente tiene que haber todas estas relaciones intermediarias. Hobbes dice, no, el soberano tiene el rol, tiene la capacidad de actuar individualmente, pero también delegando algunas de sus funciones públicas a otras personas que van a ejercer esa función pública o esa autoridad pública a nombre suyo o a nombre del Commonwealth, mejor dicho, porque Hobbes sí hace la distinción de que están los ministros que representan al Commonwealth, que son los únicos ministros públicos, pero que el soberano va a tener ministros que atienden sus asuntos personales. Y esas personas no ejercen poder político. Las personas solamente atienden sus issues, sus asuntos, entiéndase, pues, quizás sus propiedades privadas, sus finanzas personales, etcétera, pero no van a estar actuando a nombre del Estado. Y como mencioné ahorita, la importancia en este momento de histórico donde está escribiendo Hobbes es que Hobbes está negando que un noble o una familia o incluso eh, individuos que tradicionalmente han ejercido su autogobernanza dentro de una ciudad o de un county, él está negando que esas personas tengan una autoridad inherente, independiente a la delegación del soberano. Por lo cual, ninguno de los ciudadanos le debemos lealtad a esa figura, a esas personas, cuando ellos actúen en contra de los intereses de la orden del soberano o en contra de los términos bajo los cuales, eh, dentro de los cuales el soberano ha delegado su poder. Y no sé si se han dado cuenta que tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 23, Hobbes es un nerdo de leyes y de redacción. Todo el énfasis es esencialmente para Hobbes la única institución que puede existir sin papeles es la constitución del Commonwealth bajo un soberano. Ahí no hay que hacer una constitución. De hecho, ninguna constitución es necesaria porque si tú escribes reglas y condiciones para el soberano que acabas de designar, pues ya él no es soberano porque no está sujeto a su poder absoluto. Eh, una vez eso ocurre, solamente puede haber, solamente puede darse puede entenderse que se ha delegado poder público o político si está documentado, porque de lo contrario, eh, no hay manera de comprobar que el soberano ha efectivamente delegado ese poder y que al tú obedecer ese poder delegado, pues tú no estás de alguna manera yéndote en contra del soberano. Pero eso es, pero como cuestión así de ser un nerdo legal como soy yo, especialmente de derecho corporativo, pues lo encuentro interesante porque Hobbes niega la idea de que la tradición misma y la idea de que pues, siempre se han hecho las cosas de esta manera, de este tiempo inmemorial, pues si no hay papel, para Hobbes no tiene relevancia alguna. Entonces, los tipos de ministros públicos que Hobbes describe en el capítulo 23 están, están divididos en las siguientes categorías. La primera son las categorías de administración general. Y los ministros que tienen administración general son aquellos a los cuales se le confía una responsabilidad de gobernanza amplia sobre todo el Commonwealth o sobre una parte sustancial o significativa del Commonwealth. Por ejemplo, en el primer caso, Hobbes usa el ejemplo del regente.
el rey que hereda el trono es un niño, no es capaz de ejercer la función política, así que se nombra un regente que va a actuar como si fuera el rey, pero no tiene autoridad de por sí, sino que toda su autoridad surge del hecho de que actúa en nombre del rey como tal. Y incluso si él cruza la raya de lo que es considerado una acción legítima de un regente, pues Hobbes te diría, pues esa persona incluso puede ser ignorada, puede ser castigada, ejercía las mismas funciones del rey, las mismas. Pero si cruza la raya, bajo la teoría de Hobbes, es capaz de ser, de sufrir consecuencias versus el rey como tal, que Hobbes no le va a reconocer, no va a reconocer la capacidad de que el rey sea acusado de por sí. So- Hobbes le va a reconocer una soberanía y una inmunidad que no estaría disponible al regente, no obstante que los dos ejercieron el mismo poder. Y los que son de generación administrativa para una subdivisión, pues entiéndase los gobernantes provinciales, por ejemplo, en la Roma antigua tendría los procónsules o quizá un pretor. En Puerto Rico, cuando llega la Marina, invade y toma posesión de la isla, por un tiempo, quien gobernaba como tal eran unos gobernadores militares y ellos ejercían el poder de administración general. Igualmente, Hobbes reconoce que pueden ser grupos de personas. Así que Hobbes reconoce que una asamblea de ministros designada para gobernar un territorio, una provincia, lo que sea, todos ellos están actuando como ministros y están ejerciendo poder administrativo general, que volviendo al ejemplo de Puerto Rico, con lo del caso de Pueblo versus Sánchez Valle o de Franklin, etcétera, pues Hobbes se diría que tanto el gobernador como cada uno de los legisladores, como cada uno de los jueces y los miembros de la Junta eh, del gobierno de Puerto Rico, todos ellos juntos son ministros públicos de administración general, porque todo ese conglomerado de gente en conjunto son los que ejercen la administración general de Puerto Rico, pero en diferentes capacidades. Y entonces, Hobbes hace la segunda división, que son los administradores especiales, que son aquellos ministros a los cuales se les ha encargado un deber o un área particular que no es de aplicación general y que fungen dentro de la esfera doméstica de Commonwealth, pero que también fungen eh, fuera del Commonwealth. Y ahí los ejemplos pues son variados. Están los oficiales económicos y los financieros, están los comandantes militares, que hay que hacer, Hobbes hace la distinción de que los, un comandante general es solamente un ministro público en la medida que tenga liderazgo. El soldado individual no se considera un ministro público. Y similarmente, si le aplicamos la misma lógica a un empleado público, de menor rango, pues esa persona no es aunque hoy en día decimos servidores públicos, en la mente de Hobbes no constituiría un ministro público. Y lo vemos, ¿verdad? En el sistema actual, en el gobierno federal, están los principal officers, que son los que nombra el presidente y requieren consentimiento del Senado, y están los lesser officers. Y en el gobierno de Puerto Rico
tenemos los jefes de agencia, tenemos los empleados de confianza, pero los que son de carrera, pues en teoría son de carrera porque no ejercen la función soberana o política delegada del soberano. Interesantemente, Hobbes clasifica a los maestros y a los predicadores como ministros públicos. En parte porque, ¿verdad? Ya habíamos visto unos capítulos atrás donde Hobbes decía que gobernar las opiniones, el buen gobierno de las opiniones constituía la gobernanza apropiada eh, por el soberano. Así que si tienes que poder gobernar las opiniones, tienes que poder tener control sobre aquellas personas que se dedican a- al asunto ideológico, sea ciencia, sea arte, sea humanidades, sea teología, sea religión, todo aquel que asume el rol de educar o discutir eh, asuntos de justicia, moralidad, pensamiento, que van entonces a tener por ese mismo rol, van a tener cierta autoridad sobre su congregación o sobre su, su cuerpo de estudiante o de alumno. Hobbes automáticamente dice, esas personas están ejerciendo una función pública y como el soberano dentro de sus cualidades está la de determinar qué son doctrinas aceptables y no, tiene que poder ejercer control sobre quién es y no es un educador y un predicador. En contexto religioso, eh, no creo que es difícil, ¿verdad?, ver cómo aplicaba a la época de Hobbes. Ya dimos el ejemplo de la Iglesia Católica y el Papa, que bajo la visión de Hobbes, pues el Papa no tendría una autoridad independiente sobre los cleros, eh, sobre el clero católico en ningún territorio. Pero también Hobbes le aplicaba lo mismo a predicadores protestantes, ¿verdad? Él negaba la autoridad del cuerpo presbiteriano en Escocia de gobernar la idea y la doctrina de la de las iglesias presbiterianas independiente del rey. Y Hobbes te diría que lo mismo aplicaría para, eh, incluso se extendería para que el soberano decida si pueden haber denominaciones o no dentro de una misma fe dentro del territorio. Y de hecho, en la historia temprana de los Estados Unidos, después de 1789, aunque la Constitución Federal dice que el gobierno federal no puede instaurar iglesia, ¿verdad? O religión, los estados como tal sí podían y lo hacían. Por ejemplo, Maryland, el estado de Maryland, surge de que era la colonia donde se permitían a los católicos. Y en New England tenían pues las loqueras que le dan que en New England, las 37.000 comunidades puritanas que se habían desarrollado en estos cuerpos congregacionistas. Ellos tenían su religión a nivel estatal. Y simultáneamente se daba, incluso en las primeras leyes para otorgar ciudadanía o para más o menos tratar de reglamentar el proceso migratorio en Estados Unidos, más allá de asuntos raciales, donde más fuerte hacían distinción era con religiones. Por ejemplo, no podía ser musulmán o maometano, como yo le decía en esa época. Y, y una de las, yo creo que uno de, los, de las acciones que, por ejemplo, George Washington como primer presidente toma para tratar de ir, de adelantar una visión más abierta del punto de vista eh, religioso de los Estados Unidos, es cuando un rabino le escribe una carta
al presidente de Washington preguntándole si los judíos iban a poder encontrar una tierra que se le iba a dar bienvenida en los Estados Unidos. Y la razón de esa carta no es meramente por antisemitismo social, porque en ese momento el antisemitismo era en todos lados. Era porque había una duda de si legalmente se le iba a reconocer su pertenencia, y Washington le responde de que los judíos son una fe amiga, etcétera, etcétera. Así que no es solamente en ese asunto, pero creo que el asunto de ver los educadores y los ministros como, como ministros públicos en esta filosofía, hay que expandir un poco la visión, porque no es solamente si uno ve la descripción de lo que son de esta categoría de ministros para Hobbes, no le aplicaría solamente a maestros y a curas, le aplicaría incluso hoy en día a todo el mundo que da las noticias, incluso a todo el mundo que comenta las noticias. Me aplicaría a mí, en teoría, porque tengo unos podcasts en los que doy una opinión y comento sobre eventos y me atrevo a decir lo que pienso que está bien o que está mal. Eh, Así que la, 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 la aplicación aunque él habla de educadores y de ministros, y los ejemplos que da son solamente en el contexto de esas figuras, la descripción como tal es mucho más expansiva de, de lo que, de lo que, ¿verdad? El nombre de por sí aplicaría. Además de los ministros y los predicadores, están los jueces y están también los embajadores y los representantes foráneos. Perdóname. El punto también de la discusión de tanto los sistemas como de la función de los ministros públicos, y tiene que ver con este asunto de lo que estaba hablando de la reglamentación de las opiniones y de las doctrinas, es que Hobbes está argumentando en contra de la legitimidad de que existan dentro de un Commonwealth facciones. Eh, de hecho, aunque no en el capítulo 23, en el capítulo 22, él termina el capítulo. Está terminando el capítulo cuando él dice, and as factions for kindred, so also factions for government, of religion, as of papists, Protestants, etc., or of state, as patricians and plebeians of old time in Rome, and aristocraticals and democraticals of old time in Greece, are unjust as being contrary to the peace and safety of the people, and a taking of the sword out of the hand of the sovereign. Que capítulo 20 y 23 está tratando está procurando eliminar la justificación para que se constituyan facciones dentro de un Commonwealth que puedan entenderse, a las cuales los individuos que componen la facción le tengan mayor lealtad, o una lealtad incluso paralela a la que le merecen tener al soberano. Eh, Perdón, no, préndete el micrófono para que... Las peleas de corte entre personas adentro de la corte que tienen más lealtad a cierta persona que al rey mismo porque va a ser el próximo rey o como sea. Bueno, yo no... Dale. Yo creo que Hobbes tuvo suficiente experiencia con chismes de corte para saber
que eso va a ocurrir. Lo que él te diría es que al segundo que de momento esos chismes polarizan un grupo suficiente de personas para que esa facción se adjudique un poder o una autoridad frente al rey, ¿verdad? Porque una cosa es cuando todo el mundo está peleando de cuál de todos los jefes de agencia es el que en verdad, el gobernador o gobernadora quieren. Y eso pasa en todas las administraciones. Y la primera, por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos, la, el- la cultura política de los Estados Unidos esencialmente está reducida a chisme entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. Literalmente. El concepto de lo que es un buen jefe de Estado también puede casi literalmente reducirse a todo aquello que hizo George Washington para mantener a los dos bajo control, ¿verdad? Así que los chismes van a ocurrir, son naturales y Hobbes nunca va a hacerse de la ilusión de que no van a haber chismes o rencilla. Lo que Hobbes se diría es que un partido político, por ejemplo, es una facción y eso no es legítimo. Si leemos la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, constantemente vemos que las peleas internas, ¿verdad? Cuando leímos la primera sesión sobre la guerra civil de Corciria, la guerra civil de Corciria surge, según Tucídides, de enemistad entre la facción de los del pueblo, entiéndase una facción más amplia en términos del demos de esa ciudad, y entonces la facción de, de los que ellos dirían los mejores o los aristos, que no era otra cosa que el remanente de la nobleza guerrera de esa época y o sea, los descendientes de esa gente que todavía se adjudicaban ciertos privilegios por encima de los de otros ciudadanos que quizás no tenían esos linajes familiares. Pero él te lo va a aplicar, Hobbes le va a aplicar esta idea esencialmente cualquier facción, sea aquella que surge por una lealtad a un system o aquella facción que surge por lealtad a los intereses de, entiéndase, un ministro o de un cuerpo de ministros subordinados. Así que en el caso, un ejemplo, de los ministros, lo veríamos con aquellos ejércitos que de momento su lealtad no es al Estado o al rey, es a su comandante. Eh, que de nuevo contrasta totalmente con la visión previa feudal y medieval de los estados medievales europeos, donde no existía tal cosa como un ejército del Estado, sino que cada noble tenía su cuerpo militar. Hobbes en la modernidad ya está diciendo, no, no, el soldado, su lealtad, él sigue órdenes, pero su lealtad no es al general, no es al comandante, es al rey. Y igualmente, si tú le dices a Hobbes, no, no, lo que pasa es que yo entiendo que tú eres rey, pero la última autoridad es Papa Dios y la persona que me habla de Papa Dios es este párroco o este obispo o este presbítero y él me está diciendo que tú estás mal, pues tengo que escucharlo a él. Hobbes diría, no, para nada. Ahí está tratando de crear una nueva facción. Y, ¿verdad? Hobbes ha sido expreso y explícito durante todo su libro. La guerra civil, la, la, la reducción del cuerpo político a constantes peleas internas entre facciones es lo que conlleva, es lo que lleva al sumum malum, que es la guerra civil y el retorno al estado de la naturaleza y la destrucción
del Estado como tal. Eh, claro, creo que Hobbes también al describir todas las diferentes maneras que el Estado puede autorizar sistemas y puede autorizar acción colectiva, está confirmando de que eso es uno de los beneficios del Commonwealth y el que el Estado pueda nombrar ministro y delegar poder. Todo eso es parte de su capacidad, eso es lo bueno. Dice, el problema es cuando de momento eso se degenera en, en un fraccionamiento de las lealtades en términos de obediencia al soberano. 8:21. El último capítulo que leímos hoy, ¿verdad? Era el capítulo 24, que tiene que ver con la nutrición y la procreación de los Commonwealth. Entiéndase la economía. Y nuevamente Hobbes describe la nutrición del Commonwealth como la actividad, lo que nutre al Commonwealth es lo que hoy le decimos economía, pero que en el tiempo de Hobbes pues no sería otra cosa que la industria, el comercio, el trade, ¿verdad? El comercio internacional, el trabajo. Hobbes, como dije ahorita, Hobbes no piensa que estamos creando los Commonwealth para simplemente ser un chorro de esclavos o de autómaton, es para, dentro de la seguridad que te provee el Commonwealth, entrar en el intercambio comercial de una forma que es confiable y que puede entonces generar mayor riqueza. Y aunque, y Hobbes incluso dice en un momento en el capítulo que no puede, perdóname, estoy aquí buscando la cita. Hobbes incluso en un momento, estos son los momentos donde de momento tú dices, pero ¿por qué ahorita estaba leyendo, leías como un marxista y ahora estás leyendo como Hayek? En un momento, Hobbes dice que el Estado mismo no se debería adjudicar propiedad o tierras bajo la idea de que esa propiedad o esas tierras van a generar suficiente riqueza para de por sí sola satisfacer las necesidades del Estado, ¿verdad? Eh, la cita dice, Hobbes, nuevamente habíamos hablado de esto en otra reunión, ¿verdad? Pero Hobbes enfatiza en su teoría de que la propiedad privada solamente existe dentro del Commonwealth y que la función del soberano es establecer las reglas mediante las cuales esa propiedad privada va a ser distribuida entre los ciudadanos y las diferentes figuras de autoridad, de tal forma que no solamente se distribuya lo suficiente para todo el mundo tener el mecanismo a vivir una vida productiva, sino que para también determinar cómo esa propiedad, una vez distribuida, puede continuar distribuyéndose sin que el soberano esté directamente involucrado. Y en ese momento, y en un momento él hace, Diego, por favor, si puedes dar miento. Sí. Sí, ya, ya, ok. Y en esa discusión él dice, eh, dice aquí, or if those public lands and services were ordained as a sufficient. Está hablando aquí de cuando William the Conqueror conquista Inglaterra, una de sus primeras acciones fue reconocer las tierras a los nobles que permanecieron y distribuir otras tierras
incluso se quedó con unas para él como individuo. Y dice, yet it seems they were not reserved for his maintenance in his public, but in his natural capacity. O sea que William the Conqueror, las tierras que se adjudicó no eran para su mantenimiento como gobernante, sino para o el mantenimiento del Estado, sino para el mantenimiento de su persona como individuo. For he and his successors did for all that lay arbitrary taxes on all subjects' lands when they were judged it necessary. Or if those public lands and services were ordained as a sufficient maintenance of the Commonwealth, it was contrary to the scope of the institution. It is therefore in vain to assign a portion to the Commonwealth which may sell or give it away, and thus sell and give it away when 'tis done by the representative. As the distribution of lands at home, so also to assign in what places and for what commodities the subject shall traffic abroad belongs to the sovereign, etcétera, etcétera. But never is not that. O sea que Hobbes está diciendo que, usando el ejemplo de William the Conqueror, dice, nunca debes imaginar, cuando se distribuye la tierra o se crea el régimen comercial, tiene que hacerse bajo la noción de que los que van a crear la riqueza que ese régimen va a permitir y que va a llevar a cabo la industria y la acción productiva, le toca a los ciudadanos mismos y no le toca al soberano. Lo cual creo que también, ¿verdad? Ha sido una materia de controversia tanto en Puerto Rico como fuera, porque a partir del siglo XIX los gobiernos entraron primero a través de reglamentación, pero después a través de la creación de corporaciones públicas y de otras maneras a insertarse en la producción y en el comercio de una manera que iba más allá que el meramente cobrar impuestos o establecer las reglas del juego, ¿verdad? A través de la ley. En Puerto Rico, el debate, uno de nuestros debates perennes tiene que ver con, ¿verdad? La privatización de las corporaciones públicas. Luma genera, la Telefónica y subsiguientemente. Y Hobbes en los 1600 está quizás de las primeras personas que dice adjudicarle al Estado una porción de la propiedad del Commonwealth para que en teoría esa propiedad cree la riqueza y los ingresos necesarios para que el Estado opere o ejerza su función. Hobbes dice una idea ridícula porque sabemos claramente que el soberano no es inmune y absoluto porque es sabio. Lo único que lo hace inmune y absoluto es que es soberano y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que él mantenga su rol claro de que le toca, que es darnos nuestra seguridad, que es darnos nuestras leyes, establecer nuestras doctrinas aceptables, de honrar las cosas buenas y de castigar las malas. Pero si tú le también pides que sea un capitán de industria y que se involucre en el comercio y en la producción, vas a terminar poniendo en peligro los bienes públicos, porque tanto el soberano como sus ministros, todos pueden ser uno poca vergüenza. Así que, no obstante que Hobbes hace un argumento para una soberanía absoluta, a la misma vez hace uno de los primeros argumentos para, para un tipo de liberalismo económico que estaba surgiendo en ese momento, tanto en Inglaterra como en Europa. Eh,
Hay una discusión, son las 8:30, hay una discusión adicional sobre la creación de colonia y de provincia. Eh, lo más relevante no es necesariamente en la cuestión de la creación de colonias nuevas o ¿verdad? Hobbes habla de que el punto también, el punto de la discusión para nuestro propósito es que Hobbes habla de que es necesario que el Commonwealth mantenga a sus ciudadanos productivos y en condiciones materiales decentes. Y si la población llega a un número donde tienes personas que no están contribuyendo su trabajo, su labor, o que no son, o que ya son demasiados para poder sostener económica o materialmente con la producción del Commonwealth, pues el soberano debe empezar a mirar a dónde enviarlo. Porque si se te quedan, porque esencialmente Hobbes está argumentando que el ocio y la necesidad va a llevar a facción y a conflicto social. Incluso Hobbes llega al extremo de decir, y pues si para atender el problema hay que declarar una que otra guerra y enviar a la gente a pelear y encargarse, y que la guerra se encargue de ello, eh, Hobbes también hace ese argumento, lo cual ciertamente un poquito, no un poquito, es un momento explotador dentro de la misma persona, dentro del mismo capítulo que hablaba de cómo el Estado debe mantener ciertas manos fuera cuando viene al intercambio comercial. Eh, ya son las 8:32, así que vamos a dejar la discusión ahí. La semana que viene vamos a estar discutiendo los capítulos 26 al 28, que es donde Hobbes comienza a discutir propiamente lo que constituyen las leyes civiles, lo que constituyen crímenes, excusas y, y lo que constituyen los castigos y la remuneración de la acción de las personas. Así que nada, nos vemos la semana que viene.